Bienvenidas al podcast de Inconsciente Femenino, un rincón para empresarias y emprendedoras que están comprometidas a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es tu lugar si crees en la importancia del desarrollo personal para el crecimiento profesional. Y en el episodio de hoy tengo la alegría, la ilusión de traer a una nueva invitada. Su nombre es Joana Antonelli. Y siento que tengo muchas cosas que podría decir sobre ellas. Lo primero es que es una parte muy importante de cómo se ve Inconsciente Femenino al mundo, ya que fue ella la que hizo la identidad visual de lo que es hoy Inconsciente Femenino. Ella es creadora de marcas con carácter y hay distintas palabras que asocio con ella. Una de ellas son carcajadas, es oscuridad, es coherencia, concepto creativo, que hoy vamos a hablar un poquito de ello. Y bueno, un poco quiero contaros cuál es mi conexión con Joana antes de que ella misma se presente. Y es que hubo un tiempo en el que, bueno, yo estuve en Bimbare trabajando mi marca y Joana estaba ahí y fue la encargada de darle forma a todos estos conceptos que yo tenía en mi cabeza y que en aquel momento pues eran un poco abstractos en mi cabeza y que no sabía cómo, bueno, la casita o lo que es detrás del telón, todas estas cosas ya estaban flotando en mi cabeza, pero un poco estaba atascada en cómo sacarlo al mundo y fue en gran parte gracias a Joana que todo fue adquiriendo forma. Y a lo largo de este proceso de conocernos, bueno, pues yo sentía como una parte, como varias partes de mí estaban enamoradas de Joana, de todo lo que aprendía con Joana, de todo su feedback, de su manera de ver las cosas. Y bueno, cuando acabamos este proceso juntas, pasó el tiempo y yo me acuerdo que en alguna de mis visualizaciones que yo estaba haciendo, no sé, cuando entro en un estado profundo de conciencia, hay veces que me vienen cosas sin que yo las esté buscando conscientemente. Simplemente es como, bueno, pues esto es lo que toca, hay algo ahí que está presente y me acuerdo cómo me imaginaba que Joana se acercaba detrás del telón, como en mi mente estaba ocurriendo, y pocas semanas después Joana me dijo, me llamó y, o bueno, no me llamó, no, hablamos por redes y me contó que estaba pensando en entrar detrás del telón y bueno, luego fue parte de detrás del telón en su proceso individual y a raíz de esto nos hemos conocido mucho más profundamente y tenemos ganas de traer creaciones al mundo juntas y diría que este podcast es como un comienzo de ver dónde se entrelazan nuestros dos ámbitos de expertise. Y bueno, esto es lo que puedo decir de Joana. Me gustaría darle el micrófono a ella y que sea ella la que se presenta. Hola, qué gustazo estar acá. Gracias por la presentación. Me parecieron curiosas varias cosas, las palabras con las que me identificaste. Hay ahí para seguir indagando. Y esto de la visualización antes de que yo llegase a detrás del telón no lo sabía. Ah, Así no, yo que creo que te lo había contado. Yo creo que te lo conté en algún momento. ¿En serio que no? Wow. creo que no, o sea, no lo tenía presente, así que me encantó ese poder de manifestación. Bueno, Una para Joana. Claro, para presentarme, como dijiste, a mí me gusta decir que soy creadora de marcas con carácter. Creo que en esa frase describe un poco todo lo que soy, tanto en lo personal como en lo profesional, me atrevo a decir. Para mí el carácter es en mi marca mi palabra clave, pero fue mi palabra clave durante toda mi vida también desde lo personal, ¿no? Para mí el carácter es, hoy lo traduzco como esa impronta, esa personalidad que también le asociamos a las marcas, pero siempre fui como la de carácter. De hecho, la del carácter de mierda, ¿no? Entonces fue todo un proceso el de poder transformar esa connotación negativa del carácter o del mal carácter para que eso sea al final mi fuente de ingreso, porque yo siento que las personas me pagan para poder como tener al frente ese carácter, que se lo ve como más negativo, pero para mí es el carácter frontal, ¿no? Como el de decir las cosas o ser como demasiado honesta, no sé. La mayoría de las consultorías buscan eso en mí. Ujú. Entonces, nada, para mí el carácter fue
una oportunidad de reivindicarlo y de ponerlo al servicio, así que por eso ahora me identifico con esta etiqueta. Y lo de creadoras también porque, bueno, es algo que me apasiona y esa parte más creativa de diseñar, de acompañar, de crear, me encuentro como muy viva ahí, ¿no? Es como, no soy ejecutadora para nada. De hecho, en oportunidades en las que se me presenta o en la que el proceso lleva a ser una simple ejecutadora, aún lo trabajo porque es el momento que más me frustra, ¿no? Como en la que me siento vacía. Ujú, Así que, nada, creo que como creadora es mi lugar. ujú, ujú. Pues me gustaría preguntarte, porque bueno, tú haces branding, entre muchas cosas que haces, y yo me acuerdo de, bueno, yo ya llevaba un tiempo con Inconsciente Femenino y con mi negocio, y estos eran conceptos branding, marca personal, identidad visual, como que ya los había oído muchas veces y que ya tenía una idea de qué significaban, pero diría que era una idea poco clara y que había mucha confusión y, yo creo que, incluso ahora, después de haberlo trabajado bien, todo lo que es mi marca, diría que no podría explicárselo a otra persona de una manera clara, como que a mí misma me falta esta claridad en estos conceptos y es algo que yo creo que muchas de las personas que están en el mundo de inconsciente femenino pueden, bueno, o merodeando por ahí, pueden beneficiarse de una definición dada por ti, una persona que es experta de qué es el branding. Okey, creo que esto lo debería haber preparado con una definición exacta. No lo hice, así que te lo voy a decir desde mi parecer. Mucho mejor así, yo creo que es mucho mejor así, porque diría que al final son esas definiciones exactas son las que yo oía y al final como que no me enteraba del todo, ¿no? O sea, como que al final cuando lo traducimos, yo creo que queda más claro. Vamos con eso. Para mí, branding es, la base. Yo siempre lo trato de explicar de este modo, porque siento que, esa reflexión que vos estabas haciendo, por ahí lo que conocemos son más desde el perfil del marketing, ¿no? Es como que marketing toda la vida estuvo mucho más presente que branding. Branding es como una tendencia de los últimos años que Ujú. empezamos a oír, pero Lo creo que comparto identificábamos totalmente, sí, me da la misma sensación. Ujú, y entonces siento que, por ahí había muchos aspectos o muchas tareas del branding que se englobaban en lo que era marketing. Lo que para mí pasa es que el marketing no funciona si no hay branding. Para mí, empezamos con branding como asentando todas los conceptos de la marca, toda esa parte más intangible, ¿no? Lo que después el cliente no va a ver como tal, pero sí que va a percibir dentro de toda la atmósfera de la marca, ¿no? Como desde la propuesta de valor, la promesa, las identidades de la marca, todas las identidades de la marca, todo eso se ve dentro de lo que es branding, para que después el marketing tome esas bases y las pueda salir a vender, digamos, como convertirlo en la venta, que es al final lo que se encarga el marketing. Entonces, ujú, para que esa venta funcione o sea sólida y que se pueda como valer por sí misma, tiene que estar anclada en algo más intangible, en algo más profundo. Y eso es lo que se trabaja en branding. ujú, ujú. Qué interesante, me ha gustado ver como que hablas un poco de esto invisible que está ahí en el negocio, ¿no? Y veo ahí las muchas conexiones también con lo que trabajamos en Inconsciente Femenino, ¿no? Esto que es a lo mejor menos tangible, pero que da tanta estructura a lo que es el negocio y la manera en la que se presenta luego hacia afuera. Em, Totalmente. Me gusta esta conversación porque, bueno, era un poco la intención que teníamos también de encontrar esos puntos en los que nos entrelazamos y ahí se me ha encendido una bombillita. Em, Hay algo con lo que yo te asocio especialmente y es con el concepto creativo. Yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando juntas, cuando, bueno, cuando tú eras mi mentora, cuando tú me acompañabas en este proceso de darle la identidad a lo que es ahora inconsciente femenino.
había este concepto de concepto creativo que yo me acuerdo cuando lo oí la primera vez fue como, no sé qué es, pero quiero llegar a que lleguen las preguntas para trabajarlo, ¿no? Yo lo había oído como nombre, pero no tenía ni idea de lo que era y tampoco tenía una idea clara de qué imaginarme por ello, ¿no? O sea, la palabra creativo nos dice algo, pero realmente fue muy distinto a lo que luego encontré ahí. Y me acuerdo ¿cómo fue para mí? No me acuerdo qué preguntas había en concreto, pero yo tenía que rellenar como algo que luego te pasaba a ti, ¿no? Sobre mi concepto creativo. Y me acuerdo que me maravilló como tener ese espacio, ¿cómo decirlo? Yo tenía todo lo que era mi concepto creativo en la mente, pero muy desordenado, como muy sí, muy mío, personal, no se lo contaba mucho a las personas de fuera y estaba desordenado, diría, no en caos, pero sí, era como yo lo entiendo y lo tengo yo ahí mezclado todo. Y me acuerdo de esas preguntas que en algún momento tuve que rellenar, que era como, ¿cómo huele tu marca? O qué música sonaría, como cosas así muy puntuales. Y fue como una sensación de libertad, de, ay, por fin alguien se interesa por esto y puedo empezar a darle el espacio de ponerle palabras y me acuerdo que disfruté un montón ir rellenándolo y dándole forma y como que volvía un día después y era como, ay, pues el sabor es este y le daba como, y se oye Edith Piaf y se oye este, que me motivé un montón con todas las preguntas que tenían relación con el concepto creativo. Y me gustaría que, bueno, que nos pongas un poco en concepto en qué consiste esto del concepto de creativo, de trabajarlo, para qué nos puede servir cuando tenemos una marca, para que nos pongamos un poco en contexto. Me está gustando mucho esta conversación porque es como aterrizar muchas cosas que, claro, para mí son tan familiares o tan del día a día que no me doy cuenta eso, ¿no? La interpretación que puede haber de un título de qué es concepto creativo para mí es tan obvio, Ujú. así que nada, esta oportunidad es hermosa. Yo creo que en ese cuestionario net nos enamoramos. Vos con Yo las creo que preguntas y también, yo con las respuestas. yo también. Y yo luego con tu feedback también, fue como el momento, ¿no? Sí, para mí fue uno de los conceptos creativos más fascinantes de toda mi, mi experiencia por el nivel de detalle. Pero dando contexto de qué es el concepto creativo, yo lo interpreto como el hilo conductor en toda la marca, porque antes, como decía, que dentro de branding se trabajan todas las identidades de la marca y cuando digo todas, claro, la mayoría conocemos la identidad visual, ¿no? Es como que la que entra por los ojos, la que tiene más impacto. Pero la identidad verbal, la identidad actitudinal, la identidad sensorial, la identidad sonora, son todas identidades que hacen a la personalidad de la marca y que después es de la manera que la audiencia percibe y construye una idea o una imagen de lo que es la marca, ¿no? Mm, Como nos pasa con las propagandas de televisión, que por ahí recordás la canción. Bueno, eso también es identidad. ujú, O cuando ves un símbolo o un logotipo y recordás a la marca. Son distintas maneras de llegarle a la persona, a la audiencia y hacer que tu marca sea memorable o reconocible para cuando necesiten de vos puedan tenerte en cuenta. Entonces, lo que hace el concepto creativo es darle como conducción y solidez a todos los aspectos, como decíamos antes, intangibles. Entonces, a través de esa creatividad, donde podemos como crear una atmósfera, el cuentito, ¿no? Como ujú, ujú, el cuento en el que se desarrolle, donde se sitúa tu marca y de ahí poder encontrar un montón de aspectos que después vamos a ir llevando a la identidad correspondiente o a ese concepto intangible que vimos en branding. Por mm, ejemplo, lo que mencionabas de el sonido en esa atmósfera puede ser identidad sonora. Em, la actitud con la que vos te presentes en esa atmósfera, identidad actitudinal. De hecho, mm, también hay un ejercicio dentro del desarrollo del concepto creativo, es que, por ejemplo, identificar el animal de poder. El animal de mm, poder también me da mucha pista de cómo es tu actitud frente a tu marca o con tu marca, ¿no? Como qué rol querés ocupar. Eso, identidad actitudinal. Si aparecen símbolos, colores, ese tipo de cosas no los podemos llevar a la identidad visual. Y después, como te decía, para mí es el punto de inflexión en el que volvemos para atrás. Yo el concepto creativo lo trabajo más o menos a mitad del proceso, antes de desarrollar la identidad visual, pero después de
ese proceso profundo, introspectivo, donde salieron cosas más intangibles, ¿no? Por Ujú, ejemplo, antes la promesa o la propuesta de valor de la marca. Entonces, una vez que tenemos, ahora sí, el concepto creativo como esa atmósfera, vamos a tener todo eso intangible. Por ejemplo, la metodología, ¿no? Como, ujú. bueno, ¿y qué no va a llevar esa metodología de trabajo? ¿Qué palabras claves aparecen cuando ofreces tu mensaje, cuando comunicas tu mensaje? Entonces, el punto que nos va a unir todo lo que la marca es para que después se perciba de manera sólida, porque siento que un error por ahí común que aparece en las personas que lideramos marcas es que vamos tomando decisiones como por necesidades, ¿no? Como ahora tengo que resolver, no sé, tengo que definir los valores de mi marca, listo, defino los valores. Después tengo que cambiar la biografía de Instagram, listo, hago eso. Y al final son todas piezas sueltas que no tienen sentido entre sí. A ver, indudablemente un sentido van a tener porque nacen desde el mismo lugar, ¿no? Desde el mismo propósito, pero ¿cuánto más potente podría ser si todo eso está basado en una misma atmósfera y que todo tenga sentido y que vos puedas tomar una decisión o lances un nuevo mensaje, un nuevo producto, lo que sea, de acá a 6 meses y tenga sentido con lo que lanzaste el año pasado? O sea, para mí esa continuidad, esa coherencia hace que las marcas sean mucho más sólidas y mucho más reconocibles. Mm. Y se me está ocurriendo ahora cuando te oía que también a la hora de trabajar con otros profesionales después, en mi caso, tengo una diseñadora que hace mis landings y me acuerdo, no hace mucho me dijo que era un gusto trabajar con inconsciente femenino porque tenía tanta claridad sobre el concepto creativo de la marca, ¿no? Y que eso a ella le ayudaba a poder mantener este hilo conductor, ¿no? Y bueno, quería mencionarlo. Y ahora cuando te oía, me estaba acordando de este proceso que hicimos juntas y cómo para mí fue tomarme el permiso, conocer la existencia de este concepto creativo y profundizar en este proceso de conocer mi marca y no solo conocerla, porque yo siento que yo la conocía mucho, pero no había hecho ese camino de contárselo a otra persona, ¿no? Y, y fue un permiso de para decirlo con así, con palabras como me sale, ¿no? Una parte de mí sentía como si estuviese un poco loca por tener tantos detalles en inconsciente femeninos, ¿no? Yo tenía como mi casita interna, pero además las visualizaciones que yo misma hago en mi vida personal, pues son visualizaciones en las que primero entro en la casita y luego pues estoy en distintas zonas de la casita o tengo también como una casita de cartón de muñecas, ¿no? En la que, bueno, pues a veces, ahora no tengo mucho tiempo libre, pero en mi tiempo libre pues cambiaba muebles o cambiaba cosas y de cada mueble había una visualización, como que todo estaba, para mí ya tenía mucho grado de conexión y de aquí todos los detalles que tiene inconsciente femenino, pero a mí yo creo que antes de entrar en este proceso contigo era como algo, no que me avergonzaba, pero algo como que una parte de mí decía como, bueno, le estás dando demasiadas vueltas, ¿no? Como que te estás obsesionando ya con la casita, ¿no? Y entonces fue a raíz de hacer este proceso de ver como, pero hay alguien que te está preguntando por estos detalles, ¿no? Como, tengo el permiso de hablar de estos detalles, incluso es algo, bueno, pues que va a traer coherencia a la marca y crear este hilo conductor. Y fue realmente un alivio el hacer este proceso y darle el lugar que realmente, yo siento que me ayudó a darle a la casita de inconsciente femenino el lugar que realmente tiene. Porque justo antes de este proceso, es como que yo estaba ahí como, bueno, ¿hablo de la casita o no? Es demasiado como, a lo mejor va a traer incoherencia o va a hacer que la gente no entienda de lo que hablo, ¿no? Y fue el meterme de lleno en la casita, gracias a tu ayuda, el poder traerla al centro y que sea ahora un pilar central de, bueno, de todo lo que es inconsciente femenino. Am, Cuando hablábamos me ha surgido bueno, me puedo imaginar que igual que para mí a lo mejor fue muy liberador encontrar todo lo que es el concepto creativo y trabajar contigo,
seguramente haya bloqueos o limitaciones o dificultades, retos que se encuentran las emprendedoras, las empresarias, las dueñas de negocio que trabajan contigo. Y bueno, en Inconsciente Femenino nos gusta hablar de darle un poco de foco a esos bloqueos que nos vamos encontrando día a día en nuestra labor como líderes del negocio. Y me gustaría si nos puedes contar un poquito tú con qué bloqueos, dificultades, retos te encuentras a la hora de trabajar el concepto creativo. Bien, antes a eso, porque creo que nos une, uno de los bloqueos puede haber sido tu creencia, ¿no? De recién que acabas de comentar, que te escuchaba y decía, gracias por permitirte exponer eso que para vos era una locura, porque como te dije antes, es como fascinante el nivel de detalle y yo siempre les digo a mis clientas, cuanto más vuelquen, me cuenten y expongan ahí, mejor, porque después siempre podemos como limpiar, ¿no? Lo que no nos sirve o lo que... Pero cuanta más información me des de tu mundo, mejor para yo poder interpretarlo y después poder plasmarlo en algo o acciones o visuales, lo que sea, más estratégico para la necesidad del negocio. Entonces, uno de los bloqueos que suele aparecer es este, ¿no? Como el no permitirse también indagar, como tener un freno ahí, porque siento que en vos, por tu manera de ser y por tu ejercicio diario, tanto a nivel personal como profesional, esto de visualizar y de crearte como mundos por ahí en tu cabeza es común, pero lo cierto es que no todas las mujeres tenemos esa capacidad y entonces yo veo mucho ese bloqueo a la hora de crear conceptos creativos porque terminan siendo por ahí más superficiales, ¿no? Como no con tantísimo detalle. Entonces mi rol está ahí en cada vez hacer más preguntas para pensar cosas que por ahí no se te habían ocurrido, ¿no? Ujú. Eh, entonces, nada, eso es como desde mi lugar la parte más divertida. Sé que por ahí es la más incómoda como cliente porque es seguir dándole vueltas cada vez más a una misma cosa, pero es de donde sale como el proceso más rico. Yo Ujú. creo que otro de los bloqueos puede ser el que te mencionaba hace unos minutos, esto de que muchas marcas que llegan a mí llegan con muchas decisiones sueltas, cosas que han ido haciendo a lo largo de la vida útil, digamos, de la marca y que muchas veces la marca no tiene solidez o no tiene reconocimiento o no está posicionada porque a la audiencia le cuesta unir todos esos puntos. Entonces, el concepto creativo da esa oportunidad, ¿no? Como vos decías, la casita es el icono central de lo que es Inconsciente Femenino, pero vos fíjate cómo desde ahí nacen un montón de otras decisiones que son estratégicas y funcionales a la marca, ¿no? Esto de las visualizaciones con lo de la maleta, no sé, me vino ahora a la mente lo que vimos dentro de detrás del telón. Em, o la newsletter y el nombre de la newsletter y el modo en el que se hace la newsletter. O sea, como todas las cosas, de hecho lo que estamos viendo acá, la atmósfera de tu podcast, lo que está sucediendo atrás, eso también es parte de lo que salió en ese concepto creativo. Entonces, nada, para mí es, como decía antes, el resultado es coherencia, es Ujú. coherencia. Ujú. Y Súper me interesante. fascina cuando se ven todos esos puntos unidos, es como, wow, lo tenemos. Súper Lo que interesante. el viernes. Porque yo creo que, claro, fue justamente, por ejemplo, ahora has dicho mi newsletter, ¿no? Confesiones desde la alfombra de Inconsciente Femenino. Yo antes de trabajar mi concepto creativo, no se me hubiese ocurrido ponerle ese nombre. Es justo lo que estás diciendo, ¿no? Como de ahí van saliendo luego nombres y es mucho más fácil. Y seguramente, bueno, yo ya tenía una newsletter antes que estaba muy aparcada por distintos motivos, pero uno de ellos era el no haberle dado un concepto, no, bueno, no sé si es creativa la palabra, pero es como haberle dado un envoltorio o un concepto que la iba a hilar al resto de mi comunicación. Y me acuerdo que muchas veces un bloqueo que encontraba era el ponerle el nombre, ¿no? Era como, bueno, ahora me pongo con la newsletter. ¿Cómo se va a llamar? Porque solo newsletter no quiero llamarla. Y me quedaba ahí un poco con el nombre, ¿no? Era algo como a lo mejor superficial, pero sí que me acuerdo que me bloqueaba mucho. Y después de todo este proceso,
fue como que el nombre nació solo. Fue como, bueno, pues ¿de dónde escribo las cartas? Las llamo yo, pues con el ordenador encima de la alfombra, y yo es como, pues desde la alfombra de Inconsciente Femenino, pues la alfombra tiene una importancia ahora en mi manera de comunicar. Y bueno, sí, lo veo como un beneficio. Yo como persona que está al otro lado, ¿no?, en este trabajo con el concepto creativo, que nos puede traer mucha facilidad a la hora de tomar decisiones. De tomar decisiones que si no se nos hacen bola a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me acuerdo de cuando estuvimos trabajando, creo que los arquetipos salieron más en relación a la identidad verbal, pero yo me acuerdo que me emocioné cuando vi arquetipos, porque bueno, sí, en Inconsciente Femenino trabajamos el mundo inconsciente y es casi imposible no trabajar el mundo inconsciente, por lo menos sabiendo, mencionando a los arquetipos. Yo hubo un tiempo en el que, bueno, yo empecé con no programas, con talleres grupales, era una serie que se llamaba La danza de las polaridades, que era como un recorrido a lo largo de 5 arquetipos: la madre, el guerrero, el padre, la doncella y la madre oscura. Va a volver, todavía estoy viendo cómo le vamos a dar forma para que vuelva este contenido aplicado a los negocios. Y para mí, la manera de entender los arquetipos, yo me acuerdo que, bueno, cuando estaba haciendo estos talleres, veía las típicas definiciones de arquetipos y era como, bueno, me dicen mucho, pero a la vez, y mira que los he estudiado y todo, es como que no encontraba la manera de describirlos, como que era algo tan abstracto que tampoco, como que las definiciones no me acababan diciendo mucho. Y me acuerdo que la mejor manera para mí de describirlos era algo como, para mí los arquetipos son como personalidades idóneas, ¿no? Como el máximo de algo, ¿no? Como personajes o personalidades llevadas al extremo, tanto que las cualidades que representan, pues realmente no es tan fácil encontrarlas en las personas humanas, no arquetípicas, ¿no? O sea, como que todos nos podemos sentir reconocidos en cualidades de un arquetipo, de otro arquetipo, y tener más resonancia con las cualidades de un arquetipo en concreto, pero normalmente nosotros, las personas humanas, no tenemos como que estas características no están tan llevadas en el extremo en nosotros, y nos pueden ayudar mucho a darnos cuenta de, ay, pues estas características de este arquetipo podría desarrollarlas más, están de alguna manera latentes en mí, pero no las acabo de desarrollar, o estas otras características las tengo de alguna manera presente, pero como muy en sombra, como muy poco desarrolladas, o de una manera poco sana o poco integrada. Entonces yo me acuerdo que, bueno, un poco como lo explicaba y como siento que dentro de lo que hago yo, que es desarrollo personal, tiene sentido trabajar los arquetipos, es como una vía más rápida dentro de lo que cabe, de desarrollo personal, porque cuando nos identificamos con los arquetipos, nos da como un mapa de qué cositas podríamos trabajar o podríamos integrar o sanear de alguna manera. Y me acuerdo que llegué a conocer los arquetipos de la manera en la que se trabajaban en la marca personal, y creo que venía un poco de 12 arquetipos que se trabajan mucho de Jung, y ya nos contarás tú un poco. El caso es que yo me acuerdo de que había como 12 arquetipos que estaban ahí en la definición, y que se trataba un poco de elegir uno o dos, creo que era uno o dos como máximo, que encajasen bien con lo que es nuestra marca. Bueno, eso para mí fue un mundo, porque era como, al principio era como, ¡guau!, quiero leerlo todo, quiero entender todo eso, que entonces este arquetipo representa marcas como así, y yo sé que normalmente no es como esto representa esto, pero estando en este papel de persona que estaba trabajando su marca, era un poco como la tendencia que tenía de, bueno, tengo que elegir ahora uno que encaje, y será esto o esto, ¿no? Y había algunos que me llamaban mucho la atención, y que creo que son los que elegí al final, que era la exploradora y la maga. Ya no me acuerdo de las definiciones, creo que da igual, simplemente era como, había algo dentro de mí que decía, bueno, si tengo que elegir entre estos, me quedaría con estos dos. Y luego en algún momento, yo creo que te lo compartí también, era como, bueno, en esta lista están estos arquetipos, pero yo siento que si tengo que elegir como un personaje o algo que a lo mejor no es un arquetipo como tal, pero representa las cualidades de un arquetipo, yo elegiría a Amélie como arquetipo y la madre oscura, como que es una mezcla entre esas dos, ¿no?
Y bueno, yo me acuerdo que lo compartía y que en algún momento me tocó o decidí salir a mi comunidad y preguntarle un poco cómo me veían ellos y cómo me veían ellas. Y me llegó mucho el feedback de que me veían con el arquetipo de la creadora. Y eso me descolocó como, la creadora. Ujú. Y bueno, yo le daba como muchas vueltas. Y antes de seguir preguntándote sobre este tema, que creo que tenemos muchos como temas en común ahora que estás con las arquemusas y todo esto, me gustaría que nos cuentes un poco desde el ámbito del branding, de la marca personal. ¿Qué son los arquetipos o cómo se usan los arquetipos? ¿Para qué nos ayuda trabajar con arquetipos? Bien, creo que como definición no voy a agregar nada porque lo que acabas de comentar, digamos, desde tu interpretación coincido totalmente, es eso, para mí un arquetipo. Y a la hora de llevarlo al branding, a la marca, yo interpreto el arquetipo como parte de la identidad actitudinal, ¿no? Como decíamos antes, es otra identidad a trabajar y creo que el arquetipo es el personaje que montamos, aunque no sea un personaje como tal, sino digo que traemos al frente nuestra marca para ponerlo al servicio de algo, ¿no? Como por ejemplo a la hora de comunicar, encarno más tal arquetipo que me da esa fuerza o que me da esa impronta para que el mensaje conecte de tal manera. O a la hora de crear otra parte interna, aplico otro arquetipo o tengo predominancia de otro arquetipo para que eso se desarrolle mejor, ¿no? Es como tu ejemplo, la exploradora, la maga, son arquetipos que se ven. Algo que yo repito mucho y más ahora con lo del oráculo de las musas, que son todos arquetipos, es que todas tenemos un poquito de todo, ¿no? Lo que decías recién, siempre algo te va a resonar dependiendo con qué situación lo ancles o con qué situación te identifiques, pero siempre va a haber algo que te resuene más o menos. Después está, tal y como decías, qué cosas están más en la luz o más en la sombra, que por ahí faltan trabajar, faltan integrar. Creo que cuando reconocemos fácilmente a un arquetipo, no sé, hasta mismo con los signos del zodíaco, ¿no? Que son arquetipos. Decimos, esa persona es muy de Escorpio, por ejemplo. Bueno, eso que reconocemos por ahí está más en la luz, en lo que ya está integrado y ya es como muy parte de esa personalidad. Pero hay muchas cosas que están en la sombra y que por ahí son las que faltan trabajar para que se conviertan o que pasen a estar en la luz. Ujú. Y nada, eso como a nivel marca me da mucha pista de lo que es la identidad actitudinal, lo cual después yo lo que hago es analizarlo y equilibrarlo con el resto de las identidades. Por ejemplo, hay marcas en las que les va muy bien que el arquetipo se refleje en la identidad visual, que como decíamos antes, la identidad visual es la que primero entra, ¿no? Como por los ojos. Entonces, porque por ahí, no sé, estás en silencio, pero ya la atmósfera que hay alrededor tuyo visualmente dice algo. Entonces a mí me da pista en, bueno, necesito como extrapolarlo y que se vea 100% lo que es el arquetipo de esa marca o de esa persona, llevarlo a la identidad visual. O de lo contrario, muchas veces nos pasa que decimos, no, si este arquetipo está como tan fuerte, por ejemplo, suele pasar con la rebelde, ¿no? Es como un arquetipo muy fuerte que a nivel actitudinal se siente mucho. Entonces ahí es cuando decido, bueno, desde la identidad visual lo equilibrio un poquito con tipografías más estilizadas, como para que también se noten como esos otros aspectos que también nos hacen parte, porque aunque seas súper rebelde, por ejemplo, la perspectiva o el propósito también de Inconsciente Femenino tiene a la rebelde. Bueno, pero tu manera de hablar, tu manera de relacionarte, estoy como hablando concretamente de vos, Anet, es Es como la primera vez que lo oigo, qué bien. pero digo, es mucho más, sutil, por así decirle, que 100% el arquetipo rebelde. Entonces, por ejemplo, a nivel visual, con las tipografías del logo, nos podamos permitir curvas más estilizadas, formatos también como más curvaditos, ¿no? Como no la fuerza del arquetipo rebelde, como para poder equilibrar ese propósito, esa lucha que habla tanto de inconsciente femenino con lo que se ve. ¿No? Yo creo que la exploradora también se recontra ve en la ilustración de la casita, ¿no? Es como tanta cosita, tanta detalle, tantos elementos. Eso es una manera también de explorar y que de ahí se desprenda
un montón de situaciones, ¿no? De la alfombra a la newsletter, del jarrón tal cosa, de muchas situaciones. Eso es una manera de reconocer al arquetipo explorador, por ejemplo. Pero yo recuerdo muy bien nuestro proceso y que no tuve tan presente los arquetipos como tal, que eso también, ahora si querés te cuento en cómo le dio forma a lo que es hoy el oráculo de las musas. Yo, de tu caso, me había quedado mucho más con Amelie y con la Madre Oscura. O sea, si yo Qué pienso bien. en arquetipos de inconsciente femenino, es como que recordaba eso, que es algo también que, bueno, para mí es súper interesante poder adaptarme a lo que vos traes, porque al final esos son los arquetipos por ahí que vos tenías más conocimiento, en los que más te reconocías. Entonces, ¿para qué imponerte un arquetipo, por ejemplo, los de Jung, que sí, son los que trabajamos y los que están en marca, pero si vos ya traías esos que tanto te identificaban, mejor seguir indagando ahí y poder representar eso que para vos era importante. Así que recuerdo que creo que ahí fue la primera vez que escuché estos conceptos de la madre oscura, por ejemplo, y me quedó muy marcado. Yo lo pienso muchas veces, como que o sea, eso es lo que me ayudaba y me sigue ayudando a día de hoy, como imaginarme. Me ha encantado cómo lo explicas tú, porque le pones palabras a cosas que yo no tengo palabras, ¿no? Pero este personaje que has dicho, yo lo uso muchas veces, como que me imagino que este personaje de cara afuera, en la comunicación de las personas que están merodeando por inconsciente femenino, pero que aún no se han atrevido a entrar dentro, conecto mucho con lo que es Amélie, ¿no? Que para mí tiene que ver con el arquetipo de la doncella, con este como juego, y tiene que ver con mucho ir como dejando detalles, y sí es muy, muy juguetona y con mucho amor por los pequeños detalles que están posicionados en un lugar concreto, ¿no? Y por dentro hay mucho más de esta energía de la madre oscura, ¿no? De ese trabajo con la sombra, del soltar, un poco de esa madre oscura que te abraza y te dice, está bien ser como eres, te puedes permitir morir y soltar y cambiar y renacer, y aquí estoy yo para mirarte a los ojos y acompañarte, por muy difícil que pueda ser el camino de, bueno, de al final trabajo, desarrollo personal, es mucho mirar la sombra. Y sí, es algo que ponerme como recordar, ok, esto es de cara afuera y esto es de cara adentro, me ayuda a enfocarlo un poco, ¿no? A darle un poco de orden a esas distintas facetas que hay en el inconsciente femenino. Y me ha encantado todo lo que dices. Yo interiormente estoy tomando notas de qué interesante verlo con tus ojos, ¿no? Porque al final todo lo que haces tú tiene tantísima profundidad y desde fuera yo no puedo más que cuando te oigo es como interesante, nunca se me hubiese ocurrido como verlo con esos ojos. Y me gustaría que nos cuentes un poco qué haces, porque, o sea, ya lo hemos mencionado por encima, ya hemos mencionado las arquemusas, ya hemos mencionado que haces branding, pero que le puedas contar a las personas que están merodeando por inconsciente femenino qué hace Joana concretamente. Bien, te puedo contar de esta última creación que sucedió, de hecho, mientras estábamos detrás del telón, que para mí fue como un gran apoyo para la creación de este producto. Lo tengo acá, vos creo que no lo vas a ver. Pero lo veo en redes, lo Ok. veo mucho y me encanta. Eh, este producto fue como el resultado también de unir, bueno, un poco todo lo que yo venía trabajando y darle forma a estos arquetipos. Acá también podemos hablar del concepto creativo, ¿no? Como lo mucho que me sirvió mi concepto creativo para desarrollar este producto. A mí lo que me pasaba era que trabajando los arquetipos, como decíamos recién, hay 12 que son, que están súper identificados, que son bajados de la perspectiva de Jung. Entonces como que tenemos el rebelde, el explorador, el mago, la creadora, bueno, como distintos arquetipos que sí, están pensados para marcas, pero para marcas corporativas, ¿no? Como para grandes marcas y con un peso más, como de empresa corporativa, lo cual a mí nunca me terminaron de resonar. Entonces, desde esa incomodidad, a ver, yo siempre trabajé con mujeres y a los últimos años, los últimos 4 años, trabajo solo con marcas personales de mujeres. Entonces, tener una definición de arquetipo tan corporativo me resultaba muy lejano, ¿no? Es como que no me servía para lo que yo hacía o para cómo lo quería hacer, ¿no? Entonces ahí nació como este deseo de poder crear.
mis propios arquetipos, mis propias definiciones mucho más alineadas a las mujeres con las que trabajo, las que tenía todo el tiempo enfrente, que si yo quería leerle la descripción del arquetipo que conocemos tanto en branding como en marketing, me quedaba lejano. Entonces, bueno, ahí empezó esta idea de, en su momento era como la rueda del carácter, iba a llamarlo, ¿no? Como que si buscamos ahora en internet arquetipos, lo vamos a ver como una rueda de estos 12. Entonces, bueno, empezó con esa idea y después cada vez estuve como más cerca de esta parte introspectiva del desarrollo personal, de poder ir más a lo profundo y de hecho se fue como cada vez dándole más solidez a mi propio concepto creativo, que trabajo mucho en la luz, la sombra, que hablo del éter, que soy muy tierra yo, ¿no? Como que todo esto era parte de la historia de mi marca, por así decirlo. Entonces ahí fue cuando esa idea se transformó y pensé en crear lo que hoy es el oráculo de las musas, ¿no? Que son 36 arquetipos, que si bien están esos 12 primeros, que los identifiqué tal vez como, como entendemos el tarot, con los arcanos mayores y menores. Entonces identifiqué esos 12 como los arquetipos principales, que las llamé musas elevadas, y 24 más, porque ya que hacía semejante trabajo, vamos a explorarlo al máximo. Todo. Claro. Y el resto las llamé musas conscientes, entonces se complementan también entre sí. Y la idea fue desarrollar esa descripción mucho más ligada a marcas personales, ¿no? O a perfiles personales de mujeres. Así que son 2 arquetipos femeninos. Y en el libro, cuando está la explicación, hablo de una descripción, hablo de la luz, de la sombra, y después también hay como más una parte por ahí más práctica. Entonces ahí hago preguntas introspectivas, ejercicios creativos. También está identificado por cada arquetipo, por ejemplo, qué chakra lo activa, cuál es el animal de poder, qué color identifica ese arquetipo. Entonces fue el resultado de, bueno, de mucho trabajo y de estar muy atenta a quien tenía enfrente, como de poder identificar a esas mujeres y asignarle como este personaje que veníamos diciendo, porque a la hora de crearlo, si bien esto, ¿no? Mantuve los 12 originales como el titular, después le di mi propia interpretación y el otro gran ejercicio que me tocó hacer fue revisar los manuales de marca de todas mis clientas para ver qué arquetipo había ido saliendo, que ya hacía unos años en los que yo por ahí no me resonaba, entonces inventaba. Era como, sí, sos un poquito maga, pero también tenés un poquito, bueno, sos la alquimista, por ejemplo, ¿no? Como terminaba creando nuevos y bueno, y fue eso, fue ir a recolectar esos nuevos que aparecieron para crear el resto, ¿no? Y formar estos 36 que hay hoy. Pero bueno, es como te digo, el resultado de ese trabajo introspectivo, de estar atenta, y ahora lo que veo es como que las mujeres lo van experimentando y como decía antes, van encontrando el sí, me representa un montón, sí, soy yo, es como muy identificadas porque claro, siempre vamos a tener un poquito de cada cosa. Entonces es un producto que sirve mucho a nivel personal, para desarrollo personal, es como la señora de la casa lo puede tener ahí, yo digo, como tenerlo al lado de la cama, te sacás a la mañana o antes de dormir, es como el ejercicio diario, pero también para mí era importante por mi perfil y por mi profesión, crear algo que también nos sirva a profesionales que trabajamos con marcas de mujeres, ¿no? Entonces también está pensado mucho para terapeutas, coach, diseñadoras, personas que trabajan identidad verbal de la marca, ¿no? Como todo este mundillo es un producto que también viene muy bien porque de toda esa descripción o de todos esos como detallecitos que fui incluyendo en el libro, como te contaba recién lo del color, el animal de poder, nos dan pistas de cómo la marca podría verse o percibirse, ¿no? Por ejemplo, esto del color, puede ser que después la marca se desarrolle para otro lado, esa paleta de color, pero a mí me da un indicio de que, no sé, el celeste, el azul cobalto, por ejemplo, que lo leí recién, es el que identifica a la musa visionaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, como asociar ese color a la visión
me parece muy correspondido y ya me da pista de por dónde podría ir la paleta de color. Ujú. O el animal de poder, ¿no? Como identificar esa energía del arquetipo con la energía de un animal. Bueno, también hay pista de la identidad actitudinal. Todas estas cositas hacen al arquetipo que, bueno, después desde la perspectiva de cada uno puede interpretarlo o puede aplicarlo también a un proceso de branding. Qué interesante. Ahora que te oía, y mira que, bueno, tú estuviste detrás del telón cuando estabas en todo el proceso de diseñar y de crear este oráculo, y mira que había detalles que no había oído nunca. Me he quedado como, wow, no sabía que, bueno, cómo lo habías estado haciendo, ¿no? Y el nivel de... Sabía que tenía mucho nivel de profundidad, pero ahora he descubierto un nuevo nivel de profundidad que hay detrás de este maravilloso oráculo. Bueno, para acabar, me gustaría preguntarte, tú estuviste en Detrás del telón. Detrás del telón es para las que estáis nuevas por aquí, es como el programa estrella, diría, de Inconsciente Femenino. De hecho, hasta hace poco es la única manera, o era la única manera de entrar en Inconsciente Femenino. Es un programa de 3 meses en el que tenemos el foco bueno, en liberarnos del autosabotaje, en encontrar e identificar y traspasar ese techo inconsciente que nos limita para poder expandir nuestro negocio con claridad y con confianza. Y es un programa que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando Joana estuvo dentro era todavía en formato individual, ahora es solamente en formato grupal. Y me gustaría, yo sé que hay muchas personas mujeres, porque es un programa para mujeres, que quieren entrar, que tienen la curiosidad, pero hay algo que las retiene, que suele ser un poco el miedo, porque es realmente un proceso muy profundo de mirar dentro nuestro en este desarrollo personal aplicado a nuestro negocio. Entonces, al final, pues no hay otro camino que mirar en nuestro interior, encontrarnos con estas partes que yo llamo las saboteadoras internas, que nos gustan más o menos, o normalmente es como que hay cierto rechazo hacia ellas. Y bueno, me gustaría, si hay una mujer que te está oyendo y que tiene esa curiosidad por saber cómo es un poco dar este paso de entrar detrás del telón, si hay algo que puedes decirlo, si quieres compartirnos algo como cómo fue para ti estar dentro. Para mí el resumen de lo que fue es que fue una experiencia súper gratificante, súper enriquecedora y que lo recomiendo. O sea, ese es como el resumen. Ahora como hablando más en detalle o por ahí contando mi experiencia desde mi perspectiva, a ver si algo puede inspirar o resonar con alguien más. Yo entré primero por curiosidad, me interesaba mucho, claro, conociéndote y conociendo el nivel de detalle con el que creás, que yo también te identifico con la creadora y que muchas te lo decían. Quería ver cómo Enet creaba por dentro un servicio, una propuesta, porque si lo que vemos de fuera tiene ese detalle y ese cuidado, me imagino lo que es algo por dentro, o sea, no, en realidad ni me lo imaginaba. Entonces, bueno, quería experimentarlo desde ese lugar. Y otro punto era que, bueno, yo cuando empezó el año dije como que el 2024 iba a ser como mi año de introspección, me quería como dar ese regalo, ese permiso, pero soy una persona muy racional, no sé, vamos, para poner una etiqueta, em, que nunca fui, le decía a Ned, ¿no? Como yo mirá que nunca fui a terapia, nunca hice tal cosa, como siempre tuve resistencias. Entonces esto creo que puede inspirar a muchas porque yo entré a este proceso porque tenía la excusa, lo digo entre comillas, porque era la excusa de trabajar, para mí ibas a ser la terapeuta de mi negocio, ¿no? Como la Joana persona estaba un poco alejado de Está ahí, como pero era una manera de seguir escondiéndome, pero a la vez trabajarme y ver cómo se iba a dar esa fusión. Pero yo creo que, la decisión la tomé porque mi parte como más, cerrada o más racional o más, con más miedo, tenía la excusa de que, bueno, no, se va a trabajar el negocio y no Joana persona. El desarrollo de lo que fue detrás del telón, puedo decir que creo que en una sola sesión trabajamos algo del negocio y todo lo otro fue desarrollo personal que se vio reflejado en el negocio, eso sí, no es como
tener herramientas o desbloquear cosas a nivel personal que repercuten a nivel profesional o en el negocio. Y nada, por eso para mí fue una experiencia que me sorprendió, porque no iba con la intención de hacer algo como tal. O sea, lo que me llevo es mucho más de lo de lo que venía a buscar. Y lo otro es todo, el poder como cruzar esa barrera del trabajarme y trabajarme de una manera como yo también hago trabajar a mis clientas. Entonces era para mí también un desafío encontrarme en ese lugar y decir, es incómodo mirar para adentro, que yo le hago preguntas y repreguntas y cada vez más a lo profundo y es como, también me sirvió para ser más amable en mi proceso, tener otras consideraciones, bueno, cuidar algunos aspectos, porque yo también entré a detrás del telón como atenta como de distintas perspectivas, ¿sí? Tanto en lo personal, me trabajo, en lo profesional, se ve cómo repercute y también como profesional que se dedica a algo de esto, poder entender o poder inspirarme de tu manera de hacerlo. Así que nada, para mí fue una muy buena experiencia. Muchas gracias. Y ahora cuando Mm. te oía pensaba como, bueno, es que tu manera de trabajar y mi manera de trabajar tienen en común la profundidad, diría, ¿no? Como que las dos somos muy profundas y también el amor por la oscuridad, de alguna manera. Incluso como que si vas al Instagram de Joana, muchas veces utiliza el emoji del corazón negro, ¿no? Y yo también. Y me acuerdo cuando te encontré, fue como, hay otra persona que también utiliza como este amor a esa oscuridad que trae la profundidad muchas veces y que realmente es lo que nos ayuda muchas veces a progresar desde un lugar más enraizado y más, no sé, coherente bueno, profundo sobre todo, ¿no? Desde más Es centrado. reconocerlo como parte, que Ujú, también está ahí. ujú, total. Bueno, Joana, me ha encantado esta conversación. Espero que hagamos más. Sé que tenemos como en la lista de cosas que queremos hacer juntas más conversaciones para ir viendo nuestros puntos en común y cómo enfocar todo lo que nos da, que a veces tenemos ganas de crear juntas. Y me llevo, bueno, ya te lo comentaré en privado, como muchas anotaciones internas de, por aquí". Muchas gracias por estar aquí y bueno, bueno, abajo en algún lugar os aparecen las redes de Joana, Joana Antonelli, y lo pondré abajo en la descripción por si queréis llamar a su puerta. Yo os recomiendo un montón el trabajo con ella. Vamos, o sea, no puedo recomendarlo más. Y si estáis pensando en hacer branding, en darle esta nueva mirada a vuestra marca, desde luego, recomendación, Joana. Y bueno, que tengas un buen día, Joana, y nos vemos. Muchas gracias, Anet, por la invitación y por la apertura en esta conversación. A mí me encantó.